Buenos días, mi nombre es Katia Zeta y soy parte del equipo de la agencia de Creative Corner y estamos realizando un estudio de mercado. Por favor, lo invito a sentirse libre de compartir todos sus conocimientos e ideas en este espacio. Lo importante es su opinión con total sinceridad. Asimismo, le recordamos que la información que nos proporcione solo será con fines de investigación. Esta entrevista será grabada. ¿Habría algún inconveniente con esto? No, ningún inconveniente, está bien. Ya, perfecto. Por favor, si me pudieras decir tu nombre, tu edad, tu especialidad y en qué cargo te desarrollas, por favor. Ya. Mi nombre es Nicole Morales Ortega, tengo 25 años, estudié en la Universidad del Pacífico la carrera de Economía. Me he especializado más en la parte de finanzas y actualmente me encuentro laborando en AFP Habitat en la parte como analista de riesgo de crédito. Ya, para entrar un poco en tema, quisiera comentarte sobre las pequeñas y medianas empresas, además de impulsar el crecimiento y la creación del empleo a nivel local. Las pymes desempeñan un papel cada vez más importante al abordar urgentes desafíos del desarrollo, ¿no? Y especialmente aquellos relacionados con la sostenibilidad y la prestación de servicios. Y bueno, vamos a empezar ya con las preguntas de la entrevista. Sí, ¿Consideras que quizás el tipo de cambio podría ser un factor problemático para las exportaciones? el tipo de cambio, sí. De hecho, es un tema que se habla bastante ahorita en mi trabajo. A todas las empresas de consumo o en general de cualquier sector les está afectando bastante el tipo de cambio porque eso acá le sube los costos. Entonces, al subirle los costos no pueden trasladar el precio total al producto final, sino que tienen que limitarse porque si no pierden cierta cantidad de clientes. Entonces, obviamente las empresas están buscando alguna manera de poder reducir los costos, que más que todo lo están haciendo por la parte administrativa. El tipo de cambio no solamente está afectando las ganancias de las empresas, sino que también buscan reducir personal o otros tipos de gastos que también perjudican la economía en general. Ya entiendo. ¿Y a esto consideras que las pymes deberían de ver quizás como una oportunidad de crecimiento exportar y no tanto como un riesgo? En el caso de las pymes es un caso un poco diferente porque al estar el tipo de cambio tan caro, lo que hace es que vean nuestros productos más baratos, o sea, los países internacionales, las empresas de otros países, al ver el sol devaluado, lo que ven en realidad es que es mucho más barato comprarla a Perú. En realidad, esto de acá fomentaría más bien a las pymes a que puedan realizar mayores exportaciones, pero siempre tienen que ir controlando la parte de costos porque hay cierta parte del proceso de producción que ellos tienen que importar. Esa es la parte que le afecta, pero en realidad en cuanto a ventas Ujú. nos convendría un poco más porque nos ven un insumo mucho más barato comparado a otros países. Claro, sí. Y con respecto ya, bueno, a la internacionalización, ¿crees que la internacionalización de una empresa favorece su desarrollo y crecimiento? Sí, claro, o sea, siempre lo mejor en cualquier economía es estar abierto a las exportaciones, al mundo, porque hay cierta parte de productos de proceso que son mucho más baratos afuera, entonces lo tenemos que importar. O también para otros países nosotros somos mucho más baratos, entonces ellos, sea la parte al revés, ellos tendrían que importar nuestros productos. Entonces, siempre creo que hay ventajas competitivas con respecto a la parte de internacionalización, de la comercialización externa. Ujú. Siempre va a beneficiar tanto a un país como al otro de alguna manera y también fomenta mucho más a la parte de crear mayor empleo. Y bueno, según tu perspectiva, según tu opinión, ¿cómo ves a una empresa ahora? ¿Como una pequeña economía o una comunidad de personas? Eh, Dependiendo el sector, la empresa, pero en verdad aún nos falta mucho para llegar, creo que a ser una empresa mucho más desarrollada. Creo que todavía estamos como una pequeña economía, las empresas en general, tanto las pymes, algunas corporativas, bueno, no tanto, pero las pymes sí
se verían como una pequeña economía todavía y más todo el contexto internacional que le está afectando la inflación, el tipo de cambio. Lamentablemente, lo único que hace es que o se reduzcan o que en muchos casos vayan a la quiebra. Entonces, solamente crea mayor informalidad. Creo que tanto la pandemia, la crisis política como económica, solamente están perjudicando a que estas pequeñas empresas no puedan seguir desarrollándose. Y ya, de hecho, muchas ya han cerrado. ¿Y cuál considerarías o en qué medida consideras importante o fundamental que las pymes se informen y eduquen sobre exportación? Creo que es parte vital del proceso que todas las empresas, y sobre todo las pequeñas, las microempresas, tengan conceptos y conocimientos sobre la internacionalización. No todas las personas que crean una de esas empresas tienen la educación completa. Entonces, creo que si el gobierno o alguna ONG estuviera impulsado por darles conocimiento, por capacitarlos y todo lo demás, creo que ellos podrían abrirse a un nuevo mundo y tratar de llegar a ese punto que es de comercializar sus productos de manera más internacional. Los beneficia a ellos y beneficia a toda la economía en general. Entonces, sería de gran aporte. Y bueno, según tu punto de vista, ¿cuál es la clave para que una empresa se mantenga exportando ahora, a pesar de la pandemia o a pesar de, bueno, de diferentes factores que se pueda presentar en el entorno? Ah, para que se mantenga exportando, hay muchos factores en realidad que entran en el tema de exportación. No solamente está por el lado de la economía, sino también por el lado del gobierno, que muchas veces impide esas exportaciones por el tema de impuestos. Entonces, en general, creo que para que una empresa pueda seguir exportando, tiene que controlar bastante la parte de lo que es costos, gastos. Tiene que ser mucho más eficiente en esa parte para que realmente le dé la capacidad para poder exportar todos sus productos y exportarlos a mayor escala. La única forma de ir reduciendo los costos es en realidad tener una mayor producción, pero para eso también tienes que tener más clientes, tienes que tener el apoyo del Estado, y muchas veces en Perú la situación se complica bastante. El Estado en realidad no es un aporte, sino que ve a una pequeña o una microempresa y muchas veces lo que hace es buscarle la sin razón para poder multarlo. Entonces, Sí. creo que hay varios factores que deberían ayudar a que una MIPE pueda impulsarse, y es tanto tema de ellos como capacitaciones, ver la manera de reducir costos, gastos y también que el Estado colabore de paso en el proceso. Y de repente, ¿qué les recomendarías a las pymes que estuvieran pensando en exportar? ¿Crees que sería una buena opción o qué cosas les recomendarías? En estos momentos, en realidad, sí. Lo que siempre se habla de economía es que en las crisis es cuando salen las mejores oportunidades. Estamos, creo que una de las mayores crisis que ha habido en mucho tiempo es crisis sanitaria, política, económica, todo. Entonces creo que es la mejor oportunidad y el mejor momento para que las empresas que en verdad saben aprovechar este momento de crisis puedan desarrollarse, impulsarse y puedan tener un mejor negocio. ¿Cuál sería mi recomendación en específico? Que averigüen, que traten de capacitarse, que vean la manera de cómo manejar el tema de la inflación, de los costos, y que finalmente traten de tener el mejor producto y no solamente quedarse en exportar eh, primarios, que es lo que hace principalmente Perú, sino también tratar de darle un valor agregado a las exportaciones. Y bueno, ¿a qué crees que se debe ahora, hoy en día, mucho más la informalidad que hay en el mercado aquí en Perú? Uh, Eso ha sido un tema netamente de la crisis, o dos temas en realidad que yo creo que han hecho que la informalidad crezca. Uno, que es inherente a la parte de la crisis económica, que mucho tiempo estuvimos encerrados y eso no permitió que las empresas puedan seguir desarrollándose, de que tuvieran muchas veces que quebrar y tuvieran que cerrar. Hay muchos negocios que han cerrado durante la pandemia. Entonces, esto hizo que la base de empresas formales se redujera, y al mismo tiempo
eh, con todo el gobierno y toda la crisis política que hemos tenido, ha habido muchas trabas para que las empresas puedan continuar con sus funciones y de hecho les han aumentado, no les han aumentado los impuestos, pero sí están pidiendo mucho más requerimientos para poder abrir una empresa. Entonces, en Perú es un tema muy burocrático. Eh, Abrir una empresa y ser formal te cuesta mucho, entonces ya no llega a rendir como debería de rendir. Y las personas por lo que optan a lo más fácil, porque igual tienen que comer y tienen que trabajar de algo, es ser informal. Entonces la base de informalidad ha crecido mucho más. De hecho, creo que antes era 70-30 y ahorita está en 80-20, Sí. pero el país en realidad lo que necesita es apoyo del Estado. Si tal vez los temas burocráticos podrían ser más ágiles o más baratos, podríamos tratar de crear una mayor base de formalidad. Y bueno, ahorita que comentas bueno, es que estamos comentando de la informalidad, ¿qué crees que, o cómo crees que deberían el Estado apoyar de esta manera a estas personas para que ya no se En ejerciten? realidad, sí, ese es un tema bastante polémico. Ujú. Gobierno tras gobierno tras gobierno, desde hace años ha tratado y ha propuesto diferentes medidas para tratar de que haya más empresas formales. En realidad, hasta el momento ninguno ha tenido éxito, pero, o sea, el proceso de formalidad es complicado. Entonces, el gobierno tiene el principal rol y toda la responsabilidad para tratar de que estas empresas se conviertan en formales. Debería darle beneficios también a las empresas por ser formales. Tal vez eso incentivaría un poco más a que se pasen al otro lado. Y no solamente eso, sino también, como mencionaba, eh, no sé, tal vez darle facilidades de no pagar tantos impuestos hasta que logres cierta meta de ingresos o de utilidad. Hacerle más fácil el proceso de crearse una empresa, de crearse un RUC, de establecerse, de crear todo un negocio y un establecimiento y no pedirle tantas medidas como se les pide actualmente. De hecho, mi papá tiene una empresa y durante años le fue muy caro. Yo le he visto, su empresa ya tiene 25 años, pero le he visto todo el proceso de crearla, de esforzarse y de los muchos problemas que ha tenido que pasar para finalmente poder establecerse y ser al lado formal. Y no solamente eso, sino que también a medida que va creciendo la economía, van creciendo también el requerimiento de mayores empresas o servicios. Hay muchas empresas grandes que necesitan servicios de empresas mucho más pequeñas, entonces para que estas empresas le puedan dar estos servicios sí o sí tienen que ser formales, porque las corporativas exigen eso. Entonces, es todo un proceso que creo que mientras que más vaya creciendo la economía, también se va a poder ir pasando más al lado formal. Y bueno, en este caso, ¿considerarías que las cámaras de comercio, como un medio fundamental para hacer crecer un negocio a través de la exportación? Sí, o sea, todas las entidades del Estado y especialmente en la parte de exportación, la Cámara de Comercio en específico, tienen gran responsabilidad más que un apoyo. Ellos tienen la responsabilidad de ayudar a esas empresas a crecer. Lamentablemente no han tenido las medidas o los objetivos necesarios, creo que para poder sentar las bases, aparte que también hay muchos temas, como mencionaba, burocráticos entre el gobierno y todo lo demás. Entonces, ellos son parte fundamental del proceso. Si ellos incentivaran a las capacitaciones, si, no sé, podrían identificar a las empresas informales, darles capacitaciones, diciéndoles que en qué les podría beneficiar exportar o en pasarse la formalidad, ayudaría bastante, no solamente a que las empresas crezcan, sino que a toda la economía en general. El hecho de que haya mayores MIPES o pymes hace que crezca el empleo, va a haber mucha más gente con trabajo, entonces ayuda a todos en realidad, es todo un proceso. ¿Y de repente has tenido alguna experiencia con alguna pyme
que ha querido pasar por este proceso, no sé, de internacionalización, o querer exportar. Ah, en específico no he visto ninguna en realidad pyme, O de pero repente con miras a eso y no sé, pues recurrir a preguntarte o alguna recomendación para que si es que es recomendable hacer esto o no. de hecho en la universidad parte de un curso era ayudar a las pequeñas empresas. Habían algunas de estas que sí querían pasarse a la parte de exportación, más que todo en las empresas que veíamos en la parte de telas, porque hacer telas y de hecho el algodón de Perú es muy bueno, entonces es lo mejor que pueden exportar y la mejor calidad. Entonces muchas de estas pequeñas empresas sí veían con miras a hacer esta exportación o a llegar a este proceso. Nos comentaban que tenían algunas dificultades, como te digo, en parte del proceso, porque te piden permisos, impuestos y todo lo demás. Pero sí, o sea, entendían que pasar por todo esto y todos estos gastos eran parte de una inversión para que a futuro pudieran tener mayores ingresos. Eh, Afuera, en general, en otros países, como te digo, ven muy bien el producto de las telas y de los algodones de Perú. Entonces, y lo ven barato. Entonces, principalmente lo que hacían era tratar de llegar hasta este proceso y exportarlos. Era lo que estas pequeñas empresas apuntaban. Y bueno, ¿cuáles crees que son los beneficios fundamentales que debería brindar una cámara de comercio para que estas pymes se puedan inscribir o puedan animarse a optar, ¿no? Por esto. Ah, yo creo que es bastante trabajo de campo. Eh, la Cámara de Comercio tendría que estar en constante buscando esas empresas pequeñas, sobre todo en la parte de gamarra, como digo, que es lo principal, y tratar de darles cursos de manera gratuita, capacitaciones, explicarles todo el proceso que implica llegar hasta la exportación, tratar de también de buscar clientes que tal vez para ellos puedan encajar con el tipo de producto que tienen para llegar finalmente a otro país y todas las regulaciones por las que tendrían que pasar. Entonces, explicarles que al final, como te digo, es más que un gasto, un costo ahorita, porque el peruano es muy del día a día, explicarles que todo esto es un proceso de inversión que a futuro va a permitirles crecer. A través de estas capacitaciones y estas visitas de campo, no solamente te permite conocer el negocio y a estas personas, sino también entender y identificar cuáles son las empresas con mayor potencial para poder llegar a esto. Entonces, creo que la Cámara de Comercio tiene que reorganizar todas sus capacitaciones, sus procesos y tratar de llegar a un perfil más de visitas a campo. Identificar también qué sectores son los que más probable podrían llegar a una exportación. Como te digo, lo principal que yo veo es la parte, Perú es mucho de materias primas, ¿no? De telas, algodón, también tal vez parte de exportación que es la parte de agricultura. A veces no lo sabemos aprovechar, pero Perú tiene mucha variedad en la parte de lo que es verduras, frutas, y otros países tienen totalmente ausencia de esto, entonces creo que sería muy beneficioso tal vez también ir a esas partes donde hay agricultura y explicarles y ver toda la manera en que podrían hacer procesos de exportación. Claro, a veces no vemos esos sectores, solamente nos focalizamos en algunos que ya conocemos, pero también probando otros rubros, por decirlo así, sería beneficioso para ellos, ¿no? Sobre Y, todo que es más descentralizado. La y- parte de agricultura es más por la parte de sierra, norte, selva, porque hay muchas frutas de la selva que ni conocemos como limeños. sí. Entonces, tratar de ir a averiguar. ¿Y qué relevancia económica, según tu punto de vista, presentan las pymes ahora en el país? Demasiado. Las pymes, las MIPES, son los que han movido la economía durante todos los años. Y
O sea, las corporativas creo que son un mínimo y no mueven tanto como esas pequeñas empresas. Entonces, son parte fundamental, son las que crean empleo, son las que también aportan con los impuestos y son la mayor base de toda la economía. Entonces, si no las impulsamos a ellas y si ellas no crecen, lamentablemente no vamos a crecer como país y esa es la realidad. Y quizás, bueno, alguna recomendación o sugerencia a las pymes para, según, bueno, ahorita según tu punto de vista, desde la exportación o la internacionalización, este, ¿qué nos podrías comentar? ¿Alguna recomendación? O sea, según tu Eh, experiencia de repente, viéndolo desde ese campo que tú estás más eh, ahí, ¿no? Como que conoces más, percibes más de estos temas. sí, o sea, la principal recomendación que podría dar en realidad es que averigüen, o sea, hay muchos procesos que hasta yo que trabajo en medio privado público desconozco de la regulación. Entonces, creo que cualquier primer paso que es para exportar o en general para crecer como empresa es estudiar, averiguar el proceso, qué cosas implica, armar todo tu proyección de cuánto te costaría y cuánto te beneficiaría. Y eso, en realidad, que si creen que tienen la idea y los clientes que podrían tener afuera, también tener contactos, realmente podría ayudar al negocio. Entonces, sí, seguir averiguando en realidad. No, porque muchas veces hay empresas tan grandes, por decirlo así, grandes, y a falta de esta información no se atreven, por decirlo así, a exportar o a ir más allá de solamente quedarse aquí, ¿no? Sino que les falta también esa ayuda a acceder a esto, a esta Sí, es información. que muchas veces no conocen y simplemente se quedan en lo que para ellos es conocido y como están bien en toda la parte interna, no se van más allá o no ven la oportunidad tal vez de exportar, pero sí, o sea, yo sí lo recomendaría al 100% y lo principal que se puede hacer es capacitarlos y también que ellos de su parte averigüen y vean lo que implica todo este proceso. Muy bien, Nicole, agradecemos mucho tu participación en esta entrevista a profundidad y bueno, también muchas gracias por tu tiempo y disponibilidad para enriquecer nuestra investigación.